Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python de la Facultad de Ciencias de la UNAM. La clase anterior vimos, de hecho íbamos a empezar con lo que vamos a dar ahorita, que es cómo recuperar datos de mercado y cómo procesar los datos de mercado, especialmente cómo vamos a filtrar los datos y empezar a manipularlos. Pero me hicieron una pregunta excelente de qué pasa si en lugar de tener un parámetro tenía dos parámetros. Recuerden que para solucionar lo de los parámetros creamos una nueva clase que se llama Simulation Inputs. Entonces, en lugar de tener una entrada acá de un solo parámetro, que era anteriormente el coeficiente, ahora tenemos una entrada que es una clase que nosotros nos construimos, que son Simulation Inputs, y que tiene varias entradas. Las importantes son decimales, RB-Type y size. Esas son las que siempre se usan. Y en función de qué estamos, qué distribución vamos a usar, podemos usar grados de libertad para student y chi-squared, escala para exponencial, y también les mencioné de gamma, que tendrían que agregar una entrada que es shape, min, la media y la desviación estándar para la normal, una normal no estándar, es decir, no esta. Y lo bonito de esto es que está encapsulado, que son los principios de la programación orientada a objeto. Ahora, esto se ve bonito aquí, pero si recuerdan, esta es la clase número 8 que tenemos. Y nos ha llevado 8 clases llegar a esto que es muy bonito y muy limpio. El problema, y es algo que yo quisiera subrayar sobre todo para todos ustedes que están eventualmente que van a entrar a la fuerza laboral, esto se ve muy simple, y si me piden ustedes agregar la gama y la agrego en un minuto, se acuerdan que es muy fácil de agregar. Si mi gerente de portafolios no tiene conocimiento de lo difícil que es hacer esto y lo que nos llevó 8 días, nos llevó una semana, va a pensar que esto se puede hacer chasqueando los dedos. Y entonces muchas veces hay un problema entre lo que piden los jefes, en este caso el gerente de portafolios o el trader, y lo que puede ofrecer el empleado, en este caso el quant o el matemático financiero. Y me gustaría que lo tuvieran muy claro, que muchas veces yo podría comparar a una buena programación como a un artista, a un músico. Cuando ven un músico que toca la guitarra o que toca el violín o que toca el piano y lo toca precioso y que parece simple, es la capacidad de dicho artista para hacer que las cosas difíciles parezcan simples. Es como jugar fútbol, ven jugar a Messi y dicen, ay, qué fácil es meter goles de tiro libre. Pero requiere muchísimo esfuerzo. Y es lo mismo en programación es casi artístico. Entonces, esto que hicimos, ¿se acuerdan cómo teníamos un archivo que era un desastre al principio, que eran muchas líneas, y lo empezamos a refactorizar para esconder los procesos hasta que tuvimos esto súper limpio? Entonces lo digo para que no le pidan milagros a sus informáticos y sean pacientes. No hay nada más desesperante para un informático que tener un jefe directo que no tiene ni idea de lo informático y que solo pone malas caras cuando le dicen que un proceso va a tardar media hora. Entonces hay que ser respetuoso. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a pasar a la parte que vamos a ver ahora, es más financiera. Vamos a ver esta parte del temario de los datos de mercado. Entonces recuerden, ¿cómo se llama nuestro curso? Es Finanzas Cuantitativas. Esta área es la intersección de 3 disciplinas. Finanzas, obviamente, está en el nombre. Y cuantitativas es la intersección de 2 disciplinas. Es ser buen matemático financiero y ser buen programador. Si no eres las 3, no te puedes calificar como quant o como investigador cuantitativo. Tienes que tener las 3. Obviamente que puedes tener más fuerza en una que en las otras. Por ejemplo, alguien que sea muy fuerte en programación se le va a llamar un quant dev, que es un dev de developer, es un desarrollador cuantitativo. Es decir,
sí conoce matemáticas, va a implementar cosas financieras, pero su fuerte es la programación para optimizar procesos. Si eres un matemático financiero, más especializado en matemáticas, por ejemplo, doctorado en matemáticas, o en maestría en Machine Learning o en estadística, entonces vas a crear tú los objetos matemáticos. Y después, en conjunción con tu Quant Dev, con el desarrollador cuantitativo, vas a generar el producto, pero tú vas a ser responsable de la caja negro black box que va a hacer los cálculos científicos, si me permiten, entre comillas, porque esta parte de finanzas, a pesar de que hay un enfoque científico, es mucho más empírico y no es tan deductivo como matemáticas puras. Hay muchísimo de, sobre todo en análisis técnico, hay muchísimo de regla del dedo, de muchísimo de consenso. Entonces, aunque digo científico entre comillas, es porque yo no lo considero tan científico como sería, por ejemplo, la biología o las matemáticas. Pero si tienen un enfoque científico de ensayo y error con un preámbulo científico, entonces sí se permite. Pero en sí, la economía no tiene mucho de ciencia, tiene más de arte desde mi perspectiva personal. Y si ustedes se dedican más a finanzas, pero saben programar y saben hacer matemáticas, entonces a lo mejor van a ser más tipo un trader cuantitativo. Yo he trabajado como quant, como matemático financiero, y como trader cuantitativo. Porque la programación que yo sé hacer, que les estoy mostrando, sé hacer programación en prototipos, pero no puedo crear una infraestructura desde cero. Entonces mi fuerte, primero es por mi formación académica es las matemáticas, pero por la experiencia laboral que tengo, las finanzas también. Y sí sé programar, no, por eso estoy dando este curso, pero no soy un experto programador y por eso mis dos ayudantes me están asesorando en la parte de la infraestructura, que no es mi fuerte. ¿Okay? Entonces vamos a ver ahorita la parte de finanzas. Entonces, recuerden qué fue lo que me pidió mi gerente de portafolios. Le hice este dibujín, bueno, este prototipo o juguete, ¿recuerdan? Y que le podíamos cambiar a la student, y que me gustó ponerle student del demonio, normal true, ok. Si la corro otra vez, la student, normal true, y a lo mejor si la corro un par de veces más ya va a ser false, pero ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, me dijo mi gerente de portafolios, ¿podemos hacer este mismo análisis pero con datos de mercado? Pues la respuesta es sí, pero en lugar de decirle sí y, no sé, bajar inmediatamente el estándar, una cosa que podríamos hacer es bajar los datos de un índice, el más famoso es el Standard & Poor's, entonces bajamos el índice norteamericano Standard & Poor's y hacemos este análisis. Obviamente para este análisis está un poco difícil, pero podríamos manualmente, recuerden que podemos acceder al vector x igual a sim.vector. ¿Recuerdan? Entonces lo que podemos hacer es de alguna manera manualmente en Excel bajar el Standard & Poor's, ver los rendimientos, calcularlos manualmente en Excel y después ese vector, sobreescribir este vector sim.vector, como sim sería sim.vector, igual, y lo sobreescribimos, lo podemos hacer porque no son propiedades escondidas, todas las propiedades son públicas. Eso es algo que los que saben programación objeto, ustedes cuando están trabajando con clases pueden definir si una propiedad es pública, es privada o está protegida. En este caso todas son públicas. Entonces puedo entrar acá y sobreescribir el vector con lo que sea. O sea, lo que sea, estoy diciendo que lo bajé manualmente por Excel, lo importé a Python, lo pego acá, le cambio esto student, se lo voy a cambiar por, no sé, Standard & Poor's, y ya puedo hacerle a mi gerente una cosa así. Eso es muy fácil. Quizás me llevaré unos 10 minutos en lo que bajo los datos, etcétera. Suponiendo que tuviera los datos ya listos de rendimientos, a lo mejor me lleva un minuto. El problema, y eso es lo que quiero subrayar, es cuando ustedes son un matemático financiero, un quant, tienen que anticipar los caprichos de su gerente de portafolios o de su trader.
Porque si le dan uno va a decir, ah, y me puedes hacer otro, y me puedes hacer otro, oye, y si te doy una lista de nombres, ¿me puedes generar todos ellos? Entonces, hacer una cosa manual rápido está bien. Pero si saben que esta persona va a querer repetir esto con un montón de activos, quizás, no quizás, es imperante automatizar el proceso de manera que lo hagamos una sola vez y que, como aquí, como lo estamos haciendo aquí, que cambien aquí el activo que desean y entonces aparezca esta gráfica. Entonces el objetivo es, estoy anticipando algo que va a ser importante para el portfolio manager, y si ustedes son un buen quant y saben finanzas, entienden que el portfolio manager quiere ver esto, si es suficiente. Por algo quiere ver esto. Se supone que es alguien más o menos cuantitativo. Pensando acá, sería alguien que es un trader cuantitativo, en el cual conoce los 4 momentos, sabe que el skewness es que tanto se hace de un lado a otro, sabe que la kurtosis son las colas largas, y quiere tener una intuición de mercado a través de este prototipo. Entonces es alguien que entiende lo que le estoy diciendo aquí, no es alguien que lo ve y no sabe qué está pasando. Entonces es alguien que le pueden decir, ok, pero dame tiempo porque si vamos a hacer esto hay que automatizarlo para que esto lo podamos hacer con cualquier activo que se te ocurra. Y esa persona, si tiene una noción cuantitativa que debería, desafortunadamente les va a tocar jefes que no, y esos son difíciles de convencer. Pero hay gente que sí sabe qué tan difícil es. Va a decir, ok, vamos a ver cuánto nos lleva, y a nosotros, como ya hicimos el heavy lifting, que es crearnos esta clase, esencialmente es reciclar esta clase. Ahora, todavía no tengo claro yo si voy a crear con herencia voy a crear una clase que se va a llamar Real Time Data, algo así, y que va a extender al simulador, porque justo podemos calcular las mismas propiedades que están acá, o crearme una clase desde cero, o crear funciones. Son decisiones que uno toma como programador. Las decisiones de qué datos bajar son las decisiones que uno toma como financiero, y las decisiones de cuáles son las métricas estadísticas que nos van a ser importantes, esa la toma el quant. Entonces, como ustedes nos estamos tomando finanzas cuantitativas, tienen que ver todo junto. Entonces, podríamos debatir esto por mucho tiempo. Les voy a dar la solución que yo resolvería. No es la única, y obviamente es una solución sesgada con respecto a mi formación, o si quieren llamarle de formación profesional. Es decir, yo tengo experiencia de 10 años en finanzas, de 6 años de trader, 10 años de quant, y he sido jefe de productos. Entonces he lidiado con muchísimos desarrolladores y hemos creado productos de este estilo. Y también he hecho prototipos que después tengo que enviar a producción, y entonces tengo que traducir mi propio código de Python o MATLAB o R, donde esté haciendo el prototipo, en un lenguaje más orientado a objeto, por ejemplo Java y C Sharp son los que he trabajado. Entonces mi solución es la siguiente. Primero quiero bajar los datos y empezar a ver distribuciones. Primera cosa. Segunda cosa es, una vez que tenga eso, ¿se acuerdan cómo se procedió aquí? Creamos estas cosas, el plot, generar variables, y después, ya que corra, empezamos a hacer la refactorización, es decir, empezamos a encapsular los procesos en clases y métodos o funciones. Entonces este es el producto final, pero el primer producto que tienen que hacer, antes de meterse a hacer clases bonitas, tienen que ver que lo que están haciendo vale la pena. Entonces primero es mostrar estos dibujitos así a mi gerente de portafolios bajando datos reales. Y ahora, ¿qué datos reales vamos a bajar? Ahí es donde van a tomar decisiones. Pueden comprar datos al milisegundo, que es muy caro, pero si son ustedes un gerente de un portafolio de pensiones, no les importa lo que pase en los siguientes 3 segundos, pero sí les importa lo que vaya a pasar en los siguientes 5 años, porque tiene que ver con el horizonte de inversión. Recuerden que lo he mencionado y lo voy a volver a mencionar.
una de las preguntas que un compañero mío, un quant, le hacía a la gente que contratábamos nosotros en Londres era, tengo $100, ¿cómo los invierto? La respuesta que él estaba esperando es que el quant le contestara, dime cuál es tu perfil de riesgo y dime cuál es tu horizonte de inversión y en función de eso toma una decisión. Porque no es lo mismo invertir de aquí a 15 años para la educación de su hijo o su hija que acaba de nacer, sobre todo en Estados Unidos, que la educación universitaria es muy cara, no hay educación pública, las universidades públicas incluso cobran bastante dinero, no es como Europa o a lo mejor México, entonces aquí estar pensando en aproximadamente $100,000 de toda su formación, piensen en aproximadamente $20,000 en promedio, $20,000 al año. Eso si no están en una gran escuela y se quedan a dormir, que serían 40. Entonces alguien que va a 15 años no es lo mismo que alguien que diga yo me quiero hacer rico ya. Entonces alguien que va a 15 años a lo mejor productos con demasiada palanca como opciones va a ser muy brutal y pueden perder todo el dinero. Incluso como es palanca pueden perder más que la inversión inicial. Quizás cripto no sería, como es una montaña rusa, quizás no es la mejor opción, pero a lo mejor es que invertir en índices. Entonces eso es muy importante que lo tengan en mente. Nosotros vamos a utilizar, bajo esa perspectiva, ¿cuál es nuestro perfil de riesgo? Mi perfil de riesgo es yo quiero comparar, yo sí quiero hacer personalmente, quiero un portafolio de cripto, compararlo con dos sectores que son bastante, bueno, con tres sectores que son bastante fuertes y volátiles, dos de ellos que es tecnología y financieros, de mi conocimiento, y vamos a ver si lo que digo es cierto, es si los financieros tienen menos volatilidad que los de tecnología y que si los de healthcare, que es de salud, los de salud y de medicina, tienen aún menos que los financieros, menos volatilidad que los financieros y menos que los de tecnología. Y ver cuál es la volatilidad de las criptomonedas. Por diversificación yo agregaría divisas. Y para empezar, para darme una idea primero, en lugar de agarrarme acciones, me gustaría empezar con índices. Entonces está el índice, el Standard & Poor's y el Nasdaq. Vamos a ver, compararlos si los dos son iguales o no. Está el índice mexicano, el índice de precios y cotizaciones. Como estamos en México, es un índice importante. Yo conozco los índices europeos por mi experiencia laboral, entonces voy a invertir, voy a ver datos del Stock 600, que es el equivalente al Standard & Poor's 500, son las 600 acciones más grandes de Europa, no solamente de la zona euro, porque tienen acciones tanto suizas como británicas, como escandinavas. Y como saben, Suiza, Gran Bretaña y los países escandinavos no están en la zona euro, tienen sus propias divisas. También utilizaría de los índices de los países más importantes, que en general es Francia, Alemania e Inglaterra. Inglaterra también tiene que ver, vamos a ver, si tenemos acceso a los datos. Puede ser que no tengamos acceso a los datos y entonces eso también va a determinar cuál va a ser nuestro universo. Cuando se llama universo, desde el punto de vista financiero, es todos los activos que tenemos a nuestra disposición. Entonces, cuando hable de el universo de mi portafolio, me refiero a los activos que tenemos disponibles. Podemos hacerlo con todas las acciones del Standard & Poor's 500, pero a lo mejor no las conocemos bien. Y los índices es una primera versión. Cuando ustedes ven las noticias, lo primero que ven son los índices. El índice norteamericano, los índices europeos, el índice mexicano. Yo no tengo, además, subrayo, no tengo mucho conocimiento de las acciones norteamericanas porque mi experiencia laboral de 10 años fue 6 años bueno, de hecho más, pero bueno, fue 4 años en París y 6 años en Londres. Entonces tengo más conocimiento de la parte de las acciones europeas. Pero hay cosas que suenan, por ejemplo, Facebook, Amazon, Tesla, etc. Entonces vamos a tomar esas decisiones. Y una manera de tomar las decisiones, la más fácil, es decir, bueno,
En lugar de invertir en una acción que me están recomendando, ¿por qué no vemos las acciones que tengan más peso en los índices? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Como financiero me voy a ir al Standard Poor's. Aquí están los componentes del Standard Poor's, que son 500 acciones. Miren, aquí están todas. De hecho dicen 500, pero no son exactamente 500, son 505, pero es la idea. Va cambiando el índice. Algunas acciones entran o salen del índice. ¿Y qué es lo que significa? Significa que del Standard Poor's el 7% lo tiene Apple, el 6% lo tiene Microsoft y el 3% lo tiene Nvidia. Y si ven los números acá, son números totalmente minúsculos. Entonces lo que yo haría, y lo que hace cualquiera que va a empezar, es vamos a restringirnos a los primeros 50 números, que es el 10% en cantidad, pero no en peso, el 10%. Entonces cuando me voy al 50, vean, aquí es 37%. Entonces paso de 7% a 37%, 20 veces menos. Y aquí estaba pensando en Netflix, como ven. Entonces me voy a restringir a esto. Y con esto me voy a construir un portafolios. Ahora, el punto es que este índice puede, y en este caso vamos a ver que está muy sesgado, más cargado hacia un sector financiero que hacia otros. Como esta parte es bastante financiera, pero es una cuestión de conocimiento del Standard Poor's. Obviamente cuando hable de acciones y hable de pesos, etcétera, supongo que ya tienen una noción. Pero no significa que estamos aprendiendo juntos, entonces pueden hacerme preguntas sobre lo que estamos discutiendo. Y se vale que también opinen, porque recuerden, esta es una clase que estoy dándoles a ustedes, pero quiero que ustedes también sean dueños de este seminario. Entonces, si quieren ver una acción en particular, lo podemos ver. Yo les estoy tratando de dar un enfoque científico de cómo haría las cosas. Y en este caso me estoy basando en la capitalización bursátil, que es el peso que tienen adentro del Standard Poor's. Escojo los primeros 50 y veo qué sectores hay. Y aquí ya me construí un acordeoncito. Se los voy a mostrar. Aquí está mi acordeoncito. Y vamos a ver. Fíjense, si se fijan, las primeras acciones todas son de tecnología, quitando Tesla, que hay una discusión si es automotriz o tecnología. Está considerado acá en Yahoo Finance, le pongo Tesla. Me voy a el perfil, profile, y me dice que está considerado en Consumer Cyclical. Este es, si se acuerdan de los sectores, era de Consumer Discretionary. Comprarte un auto no es algo que necesitas comprar todos los meses. Entonces lo haces a discreción, no es algo no es una compra repetitiva, como podría ser pasta de dientes, shampoo, jabón, papel higiénico, etcétera, cosas que hay que comprar siempre. Entonces está considerado como Consumer Discretionary. Bueno, Consumer Discretionary, perdón. Mal pronuncié. Entonces aquí está Consumer Cyclical. Y dentro del subsector, que es la industria, que usted estaría dentro, estaría como competencia directa de Ford, de General Motors, etcétera, de Dodge, etcétera. Perdón. Ok, entonces, pero fíjense, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta. Entonces, si toman en cuenta Tesla como tecnología, la entrada de las primeras 8 compañías más grandes de capitalización bursátil en el Standard Poor's es tecnología. Entonces podemos pensar que invertir en este índice es invertir en tecnología. Vamos a sumar. Quitando decimales es 7, más 6, 13, 16, 19, 21, 23, 25, 27. Entonces, un cuarto de todo el peso del Standard Poor's lo tienen 8 compañías tecnológicas. Entonces es muy obvio que si invierten en el Standard Poor's, están invirtiendo en tecnología. Eso manténganlo en mente, porque no necesitan comprar acciones de Tesla para invertir en tecnología. No necesitan comprar futuros del sector tecnológico o ETFs del sector tecnológico para invertir en tecnología. Simple y llanamente, debido a este peso,
invierten en el Standard & Poor's y eso significa que están invirtiendo en tecnología. Ahora, financieros, yo me sorprendí y no hay muchos. Berkshire Hathaway, es un financiero muy fuerte y es la empresa de Warren Buffett. Es importantísima esta empresa y es más bien, está considerado financiero, pero es más bien de seguros. Berkshire. Bueno, no sé cómo se pronuncia, en británico sería Berkshire y en gringo a lo mejor es Berkshire, no tengo idea, entonces le voy a decir Berkshire, que aprendí en Inglaterra un poquito. Entonces vamos al perfil, servicios de financieros y el subsector es de seguros, que es diferente a que si yo me voy a JP Morgan Chase, que es un banco, y que Chase es un banco de detalle, de retail, no solamente es un banco de inversiones. Bueno, aquí, bancos. Ok. Entonces, y aquí está JP Morgan Chase, aquí está Berkshire, aquí está Visa, aquí está Mastercard. Entonces, a pesar de que Visa y Mastercard no son bancos, van a estar en financieros, supongo. Vamos a ver. Y si se fijan ahorita, estamos empezando a construir nuestros sectores financieros. Bueno, nuestros sectores, está mal dicho financieros, porque es un adjetivo que estoy mal útil, bueno, que puede prestarse a confundir con los servicios financieros. Aquí está. Y la industria no es ni banco, es de crédito, no es banco y no es aseguradora. Pero está considerado dentro del sector financiero. Entonces estamos construyendo nuestros propios sectores. Y aquí, tomando eso, lo que hice en la mañana, y por eso me tardé un poquito porque me quedé meditando con esto, se me fue el tiempo. Yo quiero hacer lo siguiente, quiero construirme índices, que es el Standard & Poor's y el Nasdaq norteamericanos, el índice mexicano, y les dije el Stock 600 europeo, Alemania, Francia, y el VIX es el índice de volatilidad de las opciones del Standard & Poor's. Entonces este es un índice de volatilidad. Y este es interesantísimo porque en lugar de invertir en volatilidad comprando opciones, cuando ustedes compran opciones, esencialmente están comprando o vendiendo volatilidad. De hecho, el precio al cual las opciones se cotizan a través de la volatilidad implícita y el costo es por volatilidad. Entonces, compran una opción a 30, significa que tiene 30% de volatilidad anual. Y entonces invertir en opciones, en lugar de hacerlo comprando opciones, invertir en volatilidad, pueden invertir directamente en el índice, que es el VIX, que hay futuros del VIX. Quiero hablarles de los ETFs, de los trackers, que es se llama SPY, es el tracker más importante del Standard & Poor's. Es un ETF, un Exchange Traded Fund, que lo que hace es que sigue al Standard & Poor's, lo hace de manera interesante y la idea es que en lugar de comprar el Standard & Poor's, puedes comprar el Spider, el SPY. Me gusta el sector de tecnología, entonces voy a ver el sector en sí, que hay un ETF del sector, y vamos a ver ciertas acciones, aquí están. Financieros es lo mismo, aquí ven Visa, Mastercard, que es lo que estaba mencionando, Berkshire, BlackRock, que es uno de los más grandes gerentes de inversiones, investment managers del planeta, y de salud. ¿Por qué? Porque justo al darme cuenta aquí, en los primeros 50, es muy triste, pero solo encontré 2 petroleros. Encontré Exxon, aquí está, encontré Chevron, pero fueron los únicos que encontré. Mientras que con respecto a salud, a healthcare, tenemos United Health, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Merck, AbbVie y Pfizer, que son los que tengo acá. Entonces, en un principio que yo quería, me gustan mucho los energéticos, tanto los petroleros como los renovables. Son sectores muy fuertes en Europa, en particular en el Reino Unido. Resulta ser que en el Standard & Poor's no son tan fuertes. Entonces, en lugar de tener un sector con 2, que sería Chevron y
Exxon decidí no tomarlo. Pero para diversificación vamos a ver criptomonedas, que es Bitcoin, Ethereum, Solana y estos que se llaman los stablecoins, que vamos a verlo en su momento. Y de divisas, voy a ver divisas. Las más fuertes a nivel mundial son estas. Es el euro, la libra, el franco suizo, la corona sueca, la corona noruega y el yen japonés. Y créanlo o no, de las divisas que son de países no primermundistas, la divisa más importante a nivel internacional es el peso mexicano. Es muy líquido. Muy, muy líquido. Mucho más líquido que otras posibles monedas, como por ejemplo monedas de Sudamérica o monedas del este de Europa. Entonces, este es el universo con el que voy a jugar. Pregunta: ¿cada índice tiene su volatilidad o solo se refleja SP500 como benchmark para medir? Cada índice tiene su volatilidad porque los índices es una serie de tiempo. Y justo lo que vamos a hacer una vez que construyamos nuestro segundo juguetito es hacer este diagrama para calcular volatilidades de los índices, de los sectores, de las acciones, de criptomonedas, de divisas y darnos una idea de cómo, de qué esperar cuando uno invierte en esos productos. Entonces, antes de invertir en los productos, hay dos maneras de acercarse a ellos. Lo que estás diciendo de la volatilidad, todo índice, bueno, todo activo financiero tiene una volatilidad, porque los activos financieros cambia su precio, el rendimiento cambia y por lo tanto le puedes calcular la desviación estándar a los rendimientos de dicho activo. Lo importante es darse una idea a través de estas métricas como matemático financiero, darse una idea de los riesgos inherentes a cada producto. Podríamos hacerlo de una manera menos de matemático financiero y más de más de financiero o más de economista, diciendo me voy a ir con ciertas métricas de contabilidad. Hay gente que se va con esas métricas. Hay gente que dice es que yo lo escuché o es que está de moda en Reddit. Entonces hay muchas maneras de hacerlo. El enfoque de este curso es cuantitativo, entonces no les estoy pidiendo que aprendamos desde cero cómo medir el performance de una empresa. De hecho, por eso estoy tratando de evitar irme directamente a empresas y me quedo con sectores. Lo importante es tener un enfoque científico y que sea reproducible. Entonces, es bajar datos de un cierto universo de activos, repetir este análisis y a partir de ese análisis tomar decisiones. Y cuando más adelante veamos la matriz de varianza-covarianza, nos va a permitir entender si los sectores están bien determinados o hay sectores que pueden dividirse en dos, o hay dos sectores que se pueden juntar en uno porque se mueven casi igual. Ese tipo de análisis lo vamos a hacer nosotros, es un enfoque muy cuantitativo, entonces no me voy a meter a si Amazon o si Apple va a sacar un nuevo producto, eso no me importa, es un enfoque cuantitativo, un enfoque estadístico, que en el argot financiero se llama stat-arb o arbitraje estadístico, es decir, estoy buscando patrones estadísticos robustos, que sean significativos en el sentido de diferentes de cero estadísticamente y tratar de invertir en ellos para ganar dinero. Muy diferente a que se me ocurre que Nvidia está funcionando muy bien porque sacaron sus nuevas tarjetas gráficas y que las tarjetas gráficas utilizan ciertos procesos de machine learning para acelerar para acelerar, digamos, el suavizar los bordes, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa. Y sí, Nvidia, salieron los datos de Nvidia ayer y que metió un home run. Nvidia subió el precio gigantescamente. Eso es otra cosa de inversión que no vamos a hacer aquí. ¿Qué diferencia hay entre índices y ETFs? Es una diferencia gigantesca. El índice es lo que tú ves en Estados Unidos, el índice de precios y cotizaciones. El índice ni siquiera lo puedes comprar. El índice es un número que está determinado por ciertos pesos. En el Standard & Poor's, el índice es este.
Y entonces, ¿cómo se construye el Standard Poor's? Hay otros índices como el Dow Jones que no tienen una ponderación con respecto a su capitalización bursátil. El Dow Jones es nada más la suma de promedio de precios. Entonces, gana el activo que tiene el precio más grande, mientras que aquí es una ponderación con respecto a su peso en capitalización bursátil. Entonces, este índice, ¿cómo se construye? Esencialmente se toman los 500, ¿qué era? 503. Se toman los 505 activos, ven el precio de cada activo, lo ponderan con esto. Entonces, Fortrea Holdings es 0.1, 2, 3, 4, 5 ceros y 2 en peso, mientras que Apple es 7.22. Y entonces el promedio ponderado de todos estos es el Standard & Poor's. Eso es un índice, es un número. Tú no compras el número. Lo que puedes comprar si quieres invertir en el Standard & Poor's es comprar futuros. Los futuros obviamente tienen una fecha de caducidad o de expiración. Los puedes comprar futuros a 3 meses, a 6 meses, a un año. En general se compran futuros a 3 meses. Cada 3 meses el futuro expira y entonces si tú tienes un futuro se te va a dar el equivalente a todas estas 503 acciones. Entonces cuando expira tu futuro de digamos $200,000, vas a recibir de esos de $100,000 vas a recibir de los $100,000 recibes aquí 7%, $7,000 en Apple, $6,000 en Microsoft, 1.2 $1,200 en United y después 549 dólares en McDonald's, ¿verdad? Así es como funciona. Bueno, sería 54,000. Así. Entonces eso es un futuro. ETF es un Exchange Traded Fund. Vamos a ponerlo. Wiki ETF. Exchange Traded Fund. Entonces lo que hacen los Exchange Traded Fund es lo siguiente. Son un fondo de inversiones que en primer lugar se encarga, y los que nos interesan son los trackers que están tratando de seguir el desempeño de un índice. Entonces ese índice puede ser el Standard & Poor's, y en este caso acá este índice que tengo, era aquí, el SPY es un tracker que lo que hace es inviertes en un fondo de inversiones. Se llama Exchange Traded Fund porque este fondo de inversiones, para invertir en él no necesitas hablarle por teléfono al gerente y meter dinero. Se venden y se compran directamente en la bolsa, por eso es Exchange Traded. Se cambian en los exchanges o las bolsas. Entonces es un fondo que tú puedes comprar y vender de manera muy líquida en la bolsa. Y una vez que tienes una parte del fondo, significa que vas a recibir el rendimiento del fondo. Y en este caso los trackers, los que tratan de seguir cierto tipo de índices, el Spider, que se llama así, es un tracker del Standard & Poor's. Entonces, comprar futuros del Standard & Poor's o comprar el Spider debería ser equivalente. La diferencia es que, aquí está, si tú quieres comprar el futuro mini del Standard & Poor's, y es el mini, tienes que, cada futuro te cuesta $4,500. Y ese futuro que tú compras tiene una fecha de caducidad, una expiración si gustas. Entonces, cada 3 meses aproximadamente tienes que, lo que se llama roll the future, rolear el futuro. Es decir, tengo un futuro y en lugar de recibir, cuando expira, en lugar de recibir las acciones correspondientes, tengo este futuro y con este futuro lo cambio por el futuro que sigue. Entonces el futuro que vence en marzo lo cambio porque es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Lo cambio por el futuro de junio. Después julio, agosto, septiembre. Cuando llegue cuando esté llegando a junio, lo voy a rolear por el de septiembre. Es un desastre que tú tienes que hacer porque si no lo haces vas a recibir las acciones. El Exchange Traded Fund, el Spider, y se llama Spider porque aquí está, es SPDR, Spider. Es un ETF
que es un tracker. Entonces, en lugar de estar comprándolo a 4,500, con $400 puedes comprarlo. Entonces necesitas menos dinero para invertir. La segunda facilidad es que este rol de cada 3 meses tú no necesitas hacer nada, lo hace el fondo por ti. Entonces tú puedes tener del Standard & Poor's en tu cuenta personal y no te tienes que preocupar cada 3 meses de, uy, tengo que hacerle el rol del futuro. Y la idea es que si este tracker es suficientemente bueno, el rendimiento que vas a obtener aquí va a ser muy similar, si no es que el mismo, idealmente el mismo, que el que obtendrías si inviertes en el Standard & Poor's. Entonces eso es un Exchange Traded Funds. Pero un Exchange Traded Fund no necesariamente tiene que traquear acciones. Puede traquear commodities. Entonces, en lugar de comprar oro, tú puedes comprar una parte de un Exchange Traded Fund, un ETF, que esté traqueando oro o que esté traqueando no sé, petróleo. Y otra cosa interesante es que están los trackers a ver, ¿cómo se llama? Aquí lo voy a buscar acá. Aquí está, vean este de aquí. Es microsector FANG Index 3X Inverse Leverage, es un fondo. Ahora, les voy a traducir qué significa esto. Inverso es que ustedes es como si estuvieran shorteando el sector. Entonces, ustedes a veces no pueden tomar ventas en corto o shortear un sector porque no tienen esa capacidad. Pero si ustedes creen que un sector va a caer, lo que pueden hacer es meter su dinero en el inverso. Este les da si cae, este gana dinero. Además, este tiene un efecto de palanca de 3X, es decir, que si cae un 1%, el sector FANG, que es el sector, esencialmente es el sector de tecnología, si cae este de aquí, 1%, ustedes van a ganar 3% por el efecto de palanca. Entonces, justamente la fortuna de invertir en los ETFs es que no necesitas mucho dinero, hay un montón de ETFs y en general los ETFs te permiten invertir en el tipo de activo que estás pensando. Entonces, si crees que algo va a caer, que no puedes shortearlo, inviertes en los inversos. Y si crees que además estás muy convencido de que tienes la dirección correcta, de que sí va a caer, pues puedes invertir con un efecto de palanca. Esto es brutal porque si estás invirtiendo en tecnología en contra de la tendencia con un efecto de palanca de 3, tú puedes perder más de la inversión inicial. Así funcionan los efectos de palanca. Entonces, cuidado. Los futuros no son activos disponibles para todos los inversores, ¿cierto? Es verdad, porque primero es una cuestión de dinero. Por ejemplo, invertir en futuros europeos te puede costar $100,000, $200,000 un futuro. No creo que todos los inversores tengan esa capacidad monetaria. Segundo, para invertir en un futuro, en general lo vas a hacer a través de un corredor de bolsa y para eso tienes que abrir una cuenta, etcétera, etcétera. No es nada más meterte a Robinhood o a cualquier aplicación y apretar el botón de quiero comprar un futuro. Tercero, hay una cuestión de rolear los futuros que es más compleja. Entonces sí, hay muchas trabas para invertir en futuros, mientras que invertir en un ETF es muy fácil. Por ejemplo, yo tengo cuentas personales y tengo ETFs en mis cuentas personales, que es mucho más fácil que invertir en futuros. Y he tenido ETFs sectoriales que tengo pensado que este sector va a subir e invierto en dicho sector. Entonces es muy fácil. Según tengo entendido, los mexicanos no les es tan fácil invertir en ETFs si no son, por ejemplo, inversores calificados. Eso me han comentado. En mi caso tenía una cuenta personal de ahorros en Londres que se llama el ISA, es Individual Savings Account, y tú en esa cuenta puedes meter un cierto número de activos. No te permiten, por ejemplo, opciones, pero sí te permiten ETFs. Entonces puedo invertir en ETFs de todo el mundo directamente con mi propia cuenta.
Eso se me permitía en Londres, no sé cómo se funciona aquí. ¿Puede pasar que no esté disponible el futuro en 3 meses para hacer el rol? No, eso no puede pasar, siempre está disponible el futuro. Lo que sí puede pasar es que hay veces, es extraño, en general el futuro más líquido es el que va a tener la expiración siguiente. Pero hay casos en los que el futuro más líquido no es el de la expiración siguiente, sino 2 o 3 expiraciones después. El problema que puedes tener cuando tratas de hacer el rol es un problema de liquidez. Pero no un problema, porque te va a como es un problema de liquidez, vas a tener mayor impacto de mercado. Entonces, cuando tú compras acciones que son muy líquidas, eres invisible, pero si compras acciones que son muy ilíquidas, el participar en el mercado, comprando, vendiendo, va a mover ese precio. Eso es lo que puede pasar, pero siempre están, todos los futuros tienen sus expiraciones dadas. Hay veces que es cada mes, hay veces que son 3 meses, cambia dependiendo del futuro y no siempre es el mismo rol, hay que ser cuidadosos. Tienes microfuturos solamente que el punto es mucho menor. Los microfuturos es como el Standard & Poor's Mini, que es este de aquí. El Standard & Poor's Mini. Entonces si yo me regreso y le digo Standard & Poor's no Mini, vamos a buscar si el no Mini, aquí, Futures and Mini Futures, aquí está. A ver, aquí está. No sé si vengan los precios. Acá. How to trade chart. El precio. Aquí está el mini, son 4. Aquí solo hablan del mini. Entonces, no, este no me convenció. Entonces, sí. El mini fue creado para invertir, pero justo a veces no quieres invertir $4,000 en una sola cosa. Y los futuros, estos, cuando lo tienes, el mini del Standard Poor's, tienes que hacer el rol. Si no, vas a recibir las acciones. Entonces es más fácil para todos hacer el SPY. Aquí está. Aquí está el Spider. Si vemos aquí el perfil. Aquí. El Spider. El rendimiento que les está dando. Y lo que vamos a hacer nosotros es ver si el Spider hace un buen traquea bien a su índice. Y eso lo vamos a hacer cuando nos construyamos nuestros prototipos como estos. Sobre todo cuando veamos el Capital Asset Pricing Model, que es una regresión lineal. ¿Okay? Entonces, esto es para... obviamente este día es un curso más financiero que matemático. Estoy viendo si hay dudas, no hay dudas acá. Me regreso a Twitch. Entonces creo que con esto ya quedó claro. Espero, perdón, alergia, ataque de alergia. Creo que con esto ya quedó claro la diferencia entre un futuro y un ETF. Hay ETFs de todos, por ejemplo, si se van al índice de precios y cotizaciones mexicanos, que es el IPC, aquí está este de acá. IPC de México es este de acá. Pero ustedes pueden invertir en el ETF de México. Este es un ETF que lo hace la compañía iShares, que era de Barclays, hasta donde yo entendía. Entonces, con este, que se cotiza en el Nasdaq, pueden invertir en México con $64. Entonces, con este invierten y ven si este es un buen tracker de México. De hecho, lo voy a agregar, este de acá, el EWW, lo voy a agregar acá. Cuando veamos trackers, entonces IPC, este se llama EWW. Este es no es el tracker de México porque es un índice diferente, es el MSCI, es el MSCI. Es un índice mexicano que no es un tracker directo del IPC mexicano. Pero traquea, aquí si viene el perfil, es traquear lo que está pasando en México. Aquí está. Bueno, aquí no dice, esto es totalmente placeholder, pero ese es el punto, entonces lo agregué y es así como nos construimos nuestro universo. Profe,
Ahí está la página de micro, es de la SM Group. Sí, es el link que pones. Son de los contratos del mini, pero el que quiero no es el mini, quiero el otro. Markets Equity Index. Ajá. Pero el que quiero es... Hay micro futuros, mini futuros de dividendo. A ver, ¿este cuánto cuesta? No encuentro el precio. Aquí está. ¿Sí tiene precio acá? Bueno, es un poco más complejo. Entonces hay un link interesante en el chat que es el que estaba viendo en el chat de Twitch sobre el grupo CME que tiene el micro y el mini del Standard & Poor's, pero son futuros. Entonces es así. Nosotros lo que vamos a hacer es ver el precio de los índices como tales. Aquí están. Precio de los índices como tales. Aquí ya bajé algunos. Lo que voy a hacer en el transcurso del día es bajar los otros. Les voy a mostrar. Lo que quiero hacer es bajar todos estos. Y este va a ser mi universo. Vamos a tener 7 divisas, 6 criptos. Y vamos a tener healthcare, financials, tecnología. Son los 3 sectores que vamos a ver. Y voy a ver 2 trackers por curiosidad, para cuando hagamos el análisis después, y vamos a ver estos índices contando el VIX, que es el índice de volatilidad. Entonces este va a ser mi universo. Entonces cuando mi gerente de portafolios me dice que quiere construir esto, yo lo voy a hacer basado en esto. ¿Y por qué tomé esta decisión? Porque suponiendo que los datos son de cada día, vamos a buscar 2 años y medio de datos, que es lo que tengo acá. De hecho ya lo tengo acá en Excel. Vamos a ver, por ejemplo, el VIX. Entonces empieza todo el 2021, todo el 2022 y hasta el día de ayer, que es 28. El día de ayer fue 29. Del 29 de agosto del 2023. Como ven, tenemos más de 600 puntos. Son suficientes para hacer análisis estadístico. Si tuviéramos 100 puntos quizás no es tan bueno. Obviamente que esto tiene que ver con nuestro horizonte de inversión. Pensando en que tomamos datos diarios, necesitamos 3 años en promedio para tener 1000 puntos, que es como regla del dedo, regla empírica. Ahora, si ustedes quieren hacer inversiones en 7 días, pues necesitaría datos que se llaman intraday, adentro del día, para así tener 1000 puntos estadísticos, pero no 1000 días. Puede ser que a lo mejor si tomo 100 puntos por día, entonces necesito solamente 10 días para hacer esto, ¿verdad? Ese es el tipo de cosas que tienen que ver y qué tan caro les va a salir. Porque salen muy caro el tener acceso a los datos financieros y sobre todo en tiempo real. Entonces es parte de las decisiones que se toman financieramente y por eso estaba tratando hoy de hacer este análisis de lo que queremos hacer. Y entonces cuando sube este video a YouTube, en el link que voy a poner en el link que voy a poner para GitHub, que este es GitHub, aquí voy a crear en finanzas cuantitativas, voy a crear una nueva entrada que es 2024-1 data, así como este de aquí. Y aquí voy a poner todos estos archivos que voy a bajar, estos de aquí. Y que ya empecé a bajar, y por eso me quedé tarde, que ya empecé a bajar algunos. Y este archivo va a estar adentro también, como lo ven. Se llama el readme, este de aquí. Y aquí van a estar el activo correspondiente y cuál va a ser cuál es su clave, para que lo encuentren fácilmente. Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces subo esto y mañana, suponiendo que ya vimos cómo se bajan estos activos, mañana les voy a mencionar cómo se bajan los activos. No lo hice, pero esencialmente es aquí. Bueno, sí lo podría hacer. Súper sencillo. Estamos aquí, le van a Historical Data, escogen el periodo, aprietan Apply y aprietan el botón de Download. No hay nada del otro mundo. Mañana lo vamos a hacer porque vamos a limpiar datos, etcétera. Solo era esta parte. El curso de hoy fue muy financiero para decir cuál va a ser nuestro horizonte de inversión,
por qué tomamos decisiones así, cuál va a ser el universo con el que vamos a jugar. Y no es perder el tiempo, este es un punto muy importante porque en función de este análisis financiero, todos los procesos que hagamos matemática o cuantitativamente van a estar subordinados a esta decisión de qué datos tomar, con qué frecuencia tomar, qué tipo de universo financiero vamos a tener. ¿De acuerdo? Entonces espero que haya quedado claro. Me estoy yendo más o menos lento porque quiero que queden claras las cosas, no quiero volar. Y aunque sé que ya tienen nociones de finanzas, no necesariamente tienen nociones de la bolsa y de universos de activos. No son gerentes de portafolios y quizás no tomaron el curso de carteras de inversión porque es opcional. Y por eso me estoy yendo más o menos lento a explicar el por qué estoy haciendo dichas cosas. Apareció la pregunta de las ETFs y les respondimos. Entonces, también sirve como cultura general para saber por dónde vamos. ¿Okay? Entonces, mañana ya vamos a tener los datos. Les voy a mostrar cómo bajar uno de ellos y ya. Y van a tener acceso a los datos y vamos a empezar a limpiar los datos, a generarlos, esencialmente generar los vectores de rendimientos para poder apretar este botón play y tener esto. Recuérdense que esto analiza el vector de rendimientos o el vector simulado. ¿Ok? Entonces, gracias por su atención. Nos vemos mañana. Mauricio out.